Diario de Jonathan Harker, redactado taquigráficamente. 3 de mayo, Biestrich. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde y llegué a Viena a la mañana siguiente. Debía haber llegado a las 6:46, pero el tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa por lo que observé desde el tren y lo poco que pude andar por sus calles. No me atreví a alejarme de la estación, ya que habíamos llegado con retraso y saldríamos lo más de acuerdo posible con la hora prevista. La impresión que me dio era de que salíamos de Occidente y nos adentrábamos en Oriente. Salimos a buena hora y llegamos a Klausenburg ya anochecido. Aquí paré a pernoctar en el Hotel Royal. Cené pollo sazonado con pimentón picante, muy bueno aunque daba mucha sed. Conseguí receta para Mina. Le pregunté al camarero y dijo que se llama Paprika Hand y que es plato nacional, de modo que podría tomarlo en todas partes a lo largo de los Cárpatos. En Londres aproveché unas horas que tenía libres para ir al Museo Británico a consultar los libros y mapas de la biblioteca referentes a Transilvania. Pensé que sería una ayuda tener de antemano alguna idea del país antes de entrevistarme con un noble de ese lugar. Averigüé que la región a la que hacía referencia está en el extremo este del territorio, exactamente en los límites de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, y que es una de las regiones más remotas menos conocidas de Europa. No conseguí descubrir en ningún libro ni mapa el lugar exacto del castillo de Drácula, pero averigüé que Biestrich, la ciudad donde el conde Drácula decía que debía apearme, era bastante conocida. Consignaré aquí algunas notas que me ayuden a recordar cuando hable con Mina del viaje. La población de Transilvania está formada por 4 nacionalidades distintas: los sajones al sur y mezclados con ellos los valacos, que son descendientes de los dacios, los magiares al oeste y los tsekelis al este y al norte. Me encuentro entre esos últimos, que pretenden ser descendientes de Atila y de los hunos. Preguntar al conde sobre todo esto. No dormí bien, aunque la cama era bastante confortable. Tuve toda clase de sueños extraños. Un perro estuvo aullando toda la noche al pie de mi ventana, tal vez fue por eso, o quizá fue culpa de la paprika, porque me bebí toda el agua de la jarra y aún me quedé con sed. Me dormí cuando ya anochecía y me despertaron las repetidas llamadas a mi puerta, por lo que supongo que debí de quedarme profundamente dormido. No hay que decir mucho más. Diario de Jonathan Harker ya nombrado a un tal conde Drácula. Estamos ante una de las joyas de la literatura gótica, de terror, de amor, de un montón de cosas, porque todo eso y mucho más, aunque estemos a lo mejor muy mediatizados por aquella famosa película con Bela Lugosi basada en una adaptación teatral, todo eso, como digo, y mucho más está en Drácula de Bram Stoker. Pablo Vilaboy, una novela que excede los géneros, o lo rebasa. Es una novela que, según Sir Arthur Conan Doyle, es la novela de terror más hermosa jamás escrita. Y como dices tú, es una historia que está tanto en el imaginario colectivo que no hay tanta gente que la haya leído, curiosamente. Todo el mundo sabe más o menos la historia, evidentemente conoce al personaje principal, que popularizó a finales del 19 la figura del vampiro, pero yo creo que a día de hoy no hay tanta gente que realmente haya leído la obra maestra de Bram Stoker. Y eso en parte es maravilloso, porque vas con muchas ideas preconcebidas y la novela te las tira todas por tierra. Sí, y como decías tú, es un clásico hoy en día indiscutible, pero hay que reseñar que hasta 1980 o por ahí, la Universidad de Oxford, por ejemplo, no la incluyó entre sus libros de biblioteca, de cabecera, porque era considerado como una simple novela popular sensacionalista que había adquirido mucha fama, pero no tenía el prestigio literario que merecía. Menos mal que poco a poco se fue cambiando, y yo creo que del todo cambió el modo de apreciar y de acercarse, o de leer, de querer leer Drácula, gracias a aquella fantástica película llamada, no en vano, por Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker, diciendo, esta es la de Bram Stoker, las otras son buenas películas, no lo quita nadie, algunas, otras no, pero son adaptaciones. Esta, la suya, sí era la novela. Será la más fiel, y bueno, en su día no estuvo exenta de polémica, porque sobre todo entre el público en general tenía tan embebido los otros Dráculas cinematográficos que, como digo, como no conocían exactamente el original literario, les chocó mucho ese ambiente gótico, esa historia de amor arrebatada que está en el centro de esta historia. Y bueno,
Yo creo que el tiempo se ha puesto en su sitio a la película que es hasta el momento la más fiel de esta novela, que se escribió, como decíamos, a finales del 19, que popularizó el vampirismo, la corriente vampírica, y que bueno, Bram Stoker, que estuvo de niño muy enfermo y se educó en casa con tutores y profesores, hay que decir que quizás le viene la facilidad o la pasión por este tipo de historias y de otras de fantasmas que tiene, porque su madre, de noche, cuando estaba enfermo, le leía historias de este género. Bueno, son esas cosas de los cuentos infantiles y de las nanas, que la tía Ágata, por cierto, aprovechó muy bien para ir sembrando de crímenes sus novelas. Pero sea como sea, es una novela fantástica. Y después también es muy curioso porque, que se sepa, Bram Stoker nunca estuvo por esa zona que describe de Europa, y recogió de libros que bueno, hacían como una reseña de cómo era la geografía y otros puntos de folclore de dos libros, uno que hablaba de Valaquia y otro de otra autora inglesa que describía esta parte de Europa del Este, de los Cárpatos, de Rumanía y de toda esta zona. Y hay que decir también que en algunas ediciones se incluye el huésped de Drácula, que en otras ediciones no se incluye por la extensión que ya tiene de por sí la novela, y que siempre ha estado la polémica de saber su autoría, porque muchos dicen que es del editor, del primer editor que publicó Drácula, otros dicen que es de la mujer de Bram Stoker, otros dicen que de él. Eso es, digamos, un misterio añadido a la historia en sí de Drácula. Bueno, que la historia de Drácula, pueden luego buscar la historia del personaje que inspiró a Drácula, pero el Drácula que nos queda a todos nosotros es Pablo, el de Bram Stoker, sin ninguna duda. Evidentemente, aunque beba de leyendas como la de Vlad, el Empalador, de otras historias de nobles que utilizaban la sangre para tratamientos de juventud. Bueno, eso que invitamos a que indaguen un poco en lo que hay detrás del Drácula de Bram Stoker. Pues decía Jonathan Harker que tenía la sensación de adentrarse en Oriente, y nosotros nos vamos a adentrar mucho hoy en Oriente durante el resto del programa, porque vamos a hablar de una novela precisamente titulada El Pergamino de Oriente, publicada por Editorial Colima, y tenemos la fortuna de que haya venido su autor a presentarla. Eduardo Gismera, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Encantado de estar aquí, me ha encantado. El Pergamino de Oriente, un auténtico viaje a una época que recreas, pero sobre todo el viaje que hacen los protagonistas. Sí, es un viaje en cumplimiento de una misión, sí. Una novela que nace en Japón, Malaca, Goa, en fin, Constantinopla, Roma, Venecia, hasta llegar a Madrid, sí. Hay un mapa, 3 años de viaje. Hay un mapa al final, pero que no les voy a mostrar en el sentido de que así la descubran cuando vayan leyendo la novela, pero haces todo ese periplo maravilloso. Una novela, como digo, de trasfondo histórico, pero luego todo lo demás inventado, investigado, acuñado por ti. Yo la he leído como una novela de aventuras, sobre todo, una novela que me descubre una parte de una época, o al menos una perspectiva de mirar esa época que nunca se me hubiera ocurrido y que gracias a ti está aquí. Pero ¿cómo nació en ti El Pergamino de Oriente? Pues nace por orden o por desorden, en fin, no sé. Yo tenía una historia que quería contar y no quería contarla hoy, quería contarla en una época diferente, porque yo siempre he pensado que el ser humano es el ser humano desde que es, ¿no? Y estamos demasiado concernidos por nuestra época. Mis 3 novelas anteriores son esa época, pero esta no. Yo tenía una historia y quería ponerle un lugar a la historia. Y ese lugar era, después de investigar un tiempo, era Japón. Era Japón y en esa época. Tardé un poquito a encontrar 1582 porque hay 5 personajes, básicamente 5 personajes míos, y otros 100 y pico, casi 200 que son de la época. Exacto. Procurar engarzar el puzzle, ¿no? Para que en tanta extensión geográfica
estuvieran haciendo lo que estaban haciendo. Si ves, al final hay una página que son solo es una carilla o dos, ¿no? Sí. Que se titula En paz con la historia, Claro. porque a veces tengo que cambiar un mes, 2 meses, ¿no? Oye, en vez de en febrero era en junio. Todo lo demás estaba ocurriendo en esa época, en ese momento, ¿no? ¿Qué comían, qué vestían, el clima, la flora, la fauna, todo, ¿no? Es un trabajo, la verdad es que muy bonito de investigación, más allá de la escritura en sí, ¿no? Sí. Claro, porque fundamentalmente, lo que tantas veces reivindicamos en el programa, es novela. De trasfondo histórico, de perspectiva histórica, algunas más pegadas a documentos que otros, pero en este caso tú quieres contar una historia como novelista, Sí. como contador de historias, que es como Exacto. te gusta además que te llamen, y luego pues todo lo demás. Pero la historia es lo fundamental, ¿verdad? La historia es lo fundamental, sí. La historia, además que es una historia que intento que tenga sentido con mi trayectoria literaria, ¿no? Yo siempre me creo muy determinista y creo que las cosas que ocurren por algo. Y es como tratar de trazar esa esquina que nos aguarda a todos, ¿no? Si nosotros todos pensamos en esas 3, 4 cosas que ocurrieron ese día y que han hecho que nuestra vida sea así, ¿no? Bueno, pues la novela es algo así. ¿Por qué llega una persona desde España a Japón? ¿Por qué se encuentra con esa persona en Japón? ¿Y por qué viven la misión que tienen que vivir, que les encomiendan vivir, ¿no? Sí. La lucha entre la esperanza y el olvido. Ahí se mueve la protagonista, pues se mueven en el fondo muchos personajes. Fíjate que yo, leyéndolo, me dio por darle un poco la vuelta y te lo planteo así como pregunta. Tal vez porque, sobre todo ella, tiene la esperanza de olvidar. Durante un tiempo la esperanza de dejar todo atrás. Sí, tiene la esperanza bueno, de retornar. Sí, Cuéntanos. a ver, yo creo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Cuando tú tienes una cosa, a alguien, cuando tú quieres a una persona, cuando tú amas a una persona y estás con esa persona, sientes miedo, depende de las circunstancias, ¿no? Sientes miedo, sientes cariño, sientes... y a veces piensas, ¿y si se terminase? ¿No? Y cuando se termina, te maldices porque terminó. Exacto. De forma que hay dos lados de la moneda llamada esperanza, ¿no? Por un lado la esperanza de que continúe al principio, por otro lado la esperanza de poder olvidar después, ¿no? Bueno, sí, es así. No obstante, en algún momento le dicen a ella, todos somos el haz y el envés, y es cierto, sí. Tú lo cuentas muy bien, todos somos nuestra luz y nuestra sombra, todos. Directamente, ¿verdad? Todos. Estoy convencido de ello, todos los personajes lo son, ¿no? No solamente los personajes creados por y para la novela, sino yo intento mostrar las contradicciones humanas para compartir con el lector, para hacer sentirse cómodo al lector al descubrir que todos tenemos contradicciones, también él como lector, ¿no? Cuando hay veces que hay, entiendo yo, ¿no? Durante la novela que sientes compasión por Rodrigo, que es el otro personaje, y hay otras veces que lo estrujarías. Exacto. Como a cualquiera de nosotros. Y es el mismo Rodrigo, como a cualquiera de nosotros, ¿no? Y es así, es ficción, pero es así. También muestro las contradicciones de los personajes históricos, es decir, pues el monje bonzo del siglo XVI que es etéreo, que tiene una muy espiritual, pero que lucha por el poder de su país, ¿no? O Felipe II, que cree en todas las normas de tal, la Inquisición la tiene que seguir y tal, y es él quien, no quiero hacer mucho spoiler, no. Pero es él quien abre la puerta al cumplimiento de la misión, que no sé si me adelanto a tus preguntas, ¿no? Que creo que es una misión con 2 finales. La novela tiene 2 finales, en el mismo capítulo, pero 2 distintos, uno que se produce en Roma y otro en Madrid, sí. Y después de tanto investigar, a la hora de ponerte a escribir, ¿cómo haces para que se equilibre lo investigado con la ficción? Para que una cosa no se ponga por encima de, pues si te soy sincero, de la Pablo, historia. No tengo ni idea. Me van llevando. Los personajes me van llevando. Es verdad que el esqueleto existe antes de comenzar, y ese esqueleto se va completando primero con una época y detrás con unos personajes que existían en esa época, ¿no? Y entonces la historia trata de buscar camino, ¿no? Como un riachuelo que busca camino en la montaña existe, el riachuelo son los personajes que yo creo, ¿no? Y tratan de buscar su camino. ¿Cómo lo hace? Te van llevando. Es verdad que durante los 4 años y pico que he dedicado a crearla, ni un solo día he dejado. Yo suelo escribir muy pronto por la mañana.
muy, muy pronto, hasta que la vida real comienza, ¿no? Yo a las 8 termino de escribir o de hacer algo en torno a la literatura, ¿no? A mi actividad literaria. Ni un solo día, en el resto del día, en el resto de la jornada, he dejado de pensar en qué hacer, cómo cambiar, cómo poner, dónde los llevo, dónde no los llevo, cómo se me ocurre que se vean, o sea, que hablen sin verse. Bueno, ¿Qué momentos más buenos, por cierto? Bueno, entonces eso es por un lado. Por otro lado, me ayuda mucho, es un libro lleno de canciones, no copiadas, lógicamente, pero sí de letras de canciones contemporáneas. Pues Rosalén, pues Alejandro Sanz, pues Sergio Dalma, pues la canción de Malibú que está, ¿no? Bien, son canciones, todo eso ayuda, ¿no? Y luego, disculpad si me alargo, pero yo creo que un escritor tiene de observador, pero también tiene de ladrón. Y va constantemente quitando cosas de lo que vive, que luego devuelve, ¿no? al lector. Entonces, yo te quito esto y te devuelvo una historia. O sea, que no tienes la sensación de haber sacrificado partes históricas por... No, en absoluto. En absoluto. Hay un sacrificio, y es que muy al inicio de la novela, en el año 1582 en Japón se produce el asesinato del primer ministro, digamos, ¿no? Que es Oda Nobunaga, que se llamaba Shogun. Pues muy bien. Ese asesinato se produjo el 20 de febrero de 1582 y yo lo pongo el 20 de junio de 1582 porque es cuando parte el barco con la embajada Tensho. Entonces el barco partió el mismo día, el mismo nombre de barco, con el mismo capitán, con los mismos víveres, con la misma tripulación, con todo eso, ¿no? Claro, tengo que cambiar 6 meses el asesinato, pero esa y otras 2 o 3 cosas en toda la novela. Lo demás encaja. Decías, espero no adelantarme, por supuesto que no, porque además lo que nos gusta es que el escritor va contando su novela y sobre todo sus vivencias como escritor en el orden que quiera. Y además nunca preguntamos por el final en el sentido, decías, de reventar la novela a los futuros lectores, que ya estarán ahí más de uno tomando nota, nos consta. Pero es cierto que me ha gustado mucho, sin explicar cómo ni por qué, ese modo de rematar la novela, digámoslo así, 2 veces, sobre todo porque son los finales reales, los finales, digamos, que sabes que tienen puntos suspensivos, que van a continuar. Claro, las historias, aunque nos encanten, presentación, cumbre y desenlace, nos decían cuando estudiábamos, ¿verdad? Esa es la ABC. Claro, y como ahí cierras, pero claro, ese desenlace en la vida tiene puntos suspensivos, no cierras el libro y se acabó. Y me gusta mucho ese modo en el que rematas muy bien, pero dejando que el lector continúe ahí oliendo aventura. Bueno, te lo agradezco, me gusta mucho hacer eso, me gusta mucho, en la medida de lo posible, que cada lector cree su propia historia, con un hilo conductor, ¿no? Y es verdad que en la vida las cosas no acaban pum, sino que van terminando, ¿no? Ni siquiera, y esto sí que puedo, porque hablo con, ¿no? Marta, la editora, Rocío, nos llevamos muy bien de hace mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera cuando termina la novela termina, es decir, hay más. Claro, hay segunda y probablemente tercera parte del Pergamino. Estupendo, porque hay personajes que se quedan la mitad en el cajón, sí, intencionadamente. Entonces hay un poco enganchado también con lo que te preguntaba Pablo. Se puede decir, claro, hay cosas que tengo que ir recortando para que la novela tenga la extensión correcta y perfecta, pero no lo voy a sacrificar porque queda aquí en el cajón y voy a por ello. Yo creo que queda historia de los personajes, Pablo, y queda historia por contar, pero si he entendido a lo que referías, es que si he sacrificado en esta, dentro, y no, desde luego que no. ¿Podía haber sido una novela mucho más extensa? Sí. Creía que era lo que quería contar, se contaba ahí, ¿no? El viaje que se detiene más al inicio, recorre más distancia geográfica al final, ¿no? Precisamente para mantener al lector más inquieto, ¿no? Como si fueras alcanzando la sombra, ¿sí? Sin sacrificar. Sí. No sé, lo comentaba mucho, porque muchas veces el autor investiga tanto que después quiere poner todo el trabajo que ha hecho de investigación, desde luego que no. Aunque sea con calzador, ¿no sabes? Desde luego que no. O sea, que no quiere sacrificar nada. No, hay muchísimo que se quedó, sí, y que no pasa nada. Es decir, a mí me encanta investigarlo y si no lo usas, ya lo usarás o no. Sí, de hecho, donde va la novela creo que son lugares por los que no pasa ahora. O sea, sé que no quiero avanzarlo, ¿no? Porque llevará un tiempo, pero será otro lugar, será otra historia y volveré a dejar cosas en el cajón, pero no pasa nada. Que el lector disfrute aprendiendo o recordando lo que sabía no debe, a mi juicio, ser óbice para asfixiarle con
que aprenda, pero que también se entretenga. La esencia es la historia, ¿no? A veces la única vía para dar un paso adelante es ceder unos cuantos atrás y dejar que todo fluya sin inmiscuirse en lo que ese mismo destino nos tenga preparado. Aprenden a ello. Todos aprendemos a ello. Bueno, pero tus personajes además tienen que aprender a ello, Eduardo, no les queda otra en realidad. No les queda otra. Y además es que ellos son jóvenes, ¿no? Tienen 26 y 20 años. Y es verdad que en aquella época se aprendía mucho más rápido, se aprendía antes, ¿no? Y es verdad que van aprendiendo por el camino, exactamente igual que nosotros, ¿no? Todos de jóvenes somos más impetuosos y cuando vamos avanzando aprendemos a contar hasta 10, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se les ocurre, ¿sí? O yo pretendo que sea, sí. Sí. Como te decía antes de empezáramos a grabar, y lo he comentado en un momento, para mí, fundamentalmente, si me preguntan, ¿esta novela qué es? Al margen de cosas que diría, léela, no hay que explicarla, hay que vivirla, hay que leerla, pero por decir, explicarle algo a la gente o para que se hiciera una idea, yo diría que sobre todo es una novela de aventuras. Lo es. En el buen sentido, la aventura clásica, ¿no? La que siempre nos ha gustado como lectores, ¿verdad? No dejan de pasar cosas, o yo he procurado que no dejan de pasar cosas. Es como el balón que está en la tómbola de la feria, ¿no? Y con un chorrito de aire por debajo. Bien, el balón gira, en cuanto el chorro de aire cede, el balón cae, ¿no? He procurado mantener el balón en movimiento. He procurado que no dejasen de pasar cosas de distinta índole, ¿no? Cosas que tienen que ver con el sufrimiento de los niños a veces, ¿no? Cosas que tienen que ver con el amor puro, cosas que tienen que ver con el olvido, con la rabia, con el odio, con la compasión, con todas esas cosas que nos ocurren a todos, ¿no? Sí, sí. Oye, qué bonitas escenas de amor, sin que a priori sean escenas de amor, como tú has dicho, porque están entre penumbra y uno, Rodrigo, no sabe con quién está hablando. Pero ¿cómo dejas que el amor esté al final de ese capítulo, creo que es el capítulo 5. ¿Puedes mirar? Porque ese párrafo, si tenemos un segundo, me parece que es esto que acabas de describir. El capítulo 5, espérate. El último párrafo del capítulo. El capítulo 5, o sea que el 6 empieza en el 180, aquí está, ahora sí. ¿Termina con queda profundamente dormida? No. Es el de una madre nunca olvida el alma de un hijo suyo. Entonces, al menos la próxima vez sabe que eres el padre, como si viniera. No te preocupes, sí, no. Entonces igual es el capítulo siguiente. Probablemente sí. Ah, sí, porque mira, llega al final. Este párrafo es lo que acabas de decir. Efectivamente. Mira por la ventana. Mira por la ventana del barco, huele a algas y a sal, una inmensa paz la invade. Evoca las manos que son el baile de ambos. Mira arriba y parece que ve a un ángel que guía su alma y la de ella, y recuerda la rabia del sol y desea que amanezca para contarle lo ocurrido. Imagina el brillo de unos ojos que parecen dormir a medio camino entre sus cuerpos y siente el calor que emana de una cintura que un día poseyó y cuyo regreso intuye. Sus pies se funden con la arena y juntos se entregan al sagrado mecer de las olas. Han bailado a ciegas sus últimos meses y es momento de aprender a hacerlo a plena luz del día y que los vea también la luna. Van a escapar juntos al alba, que sabrá de su amor clandestino y puro, y le pedirán que beba de su alegría y guarde el secreto. Se escucha el chapoteo inocente del agua que acaricia el casco cansado del barco que ha sido su hogar y se queda profundamente dormida. Eso. Pues no podíamos soñar mejor colofón para el programa, Pablo. Como dices, ahí está contenida la esencia y el corazón de tu novela. Sin duda, sin duda. Pues Eduardo Gismera, gracias por este pergamino de Oriente, gracias por tus obras anteriores y gracias por haber compartido con nosotros que vienen otras. Sí, vienen. Ya estamos en ello, Gracias a vosotros, es un placer y una alegría. Cuando queráis, a vuestra disposición y ojalá haya personas que se animen a leerlo. Yo trabajaré para hacer más. Seguro, ¿verdad, Pablo? Que se animarán y seguro que contaremos con Eduardo cuando esas novelas vayan apareciendo. Claro, cuando el destino quiera, ya que él cree en el destino, pues estará aquí. Lo dejaremos muy amables. Gracias de verdad. Gracias a ti. El pergamino de Oriente de Eduardo Gismera, publicado por Editorial Colima, ha sido nuestra travesía, y además es que un barco, como ya han visto en lo poquito que he leído ahora también, es muy importante, igual que en Drácula, por eso además hemos querido que confluyesen, y porque es la travesía literaria de cada día, pero nos marchamos, Pablo, al ángulo oscuro del salón. Sí, que está orientado al oriente. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Pero saben que vamos a iluminarlo con lecturas como El pergamino de Oriente y muy pronto las compartiremos de nuevo con todos ustedes. Gracias.